Y en medio del proceso electoral venezolano, que es el tema que teníamos previsto para esta parte del programa, quiero hacer un alto. Porque en medio de este proceso electoral, NTN 24 ha recibido, les comentaba al comienzo del programa, un audio de Leopoldo López el día que recibió la sentencia, que fue condenado por la jueza Susana Barreiros. Este audio nos ha llegado, entendemos que Leopoldo López habló ese día durante 3 horas. Y NTN 24 ha recibido un extracto de unos 20-25 minutos aproximadamente. Al comienzo del programa compartí con ustedes 5 minutos. En esta parte del programa quiero compartir otro fragmento donde Leopoldo habla de las irregularidades del juicio. Pero yo quiero saludar primero a Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, porque aparte de que quiero que lo escuche conmigo y certifique si es la voz de Leopoldo, quiero preguntarle detalles como. Abogado, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Ivania. ¿Cómo está usted? Gusto en saludarle. Bueno, sorprendido de que usted tenga ese material, ¿ah? Pues ya usted ve, este audio nos llegó, nos parece importante que lo conozca la comunidad internacional, también que lo conozcan, por supuesto, los venezolanos. ¿Leopoldo habló ese día aproximadamente 3 horas? Sí, eso fue el tiempo máximo que se le otorgó a nosotros, los miembros de la defensa, para presentar los argumentos, y a él también. A pesar que el derecho a la defensa no debe tener limitaciones, y lo amplio del expediente y la cantidad de evidencias debió haberse permitido más tiempo. Sin embargo, bueno, dentro de ese lapso máximo de 3 horas, tanto 3 horas él como 3 horas que tuve yo también para presentar los alegatos finales, fue el discurso oral definitivo que cerró esta sentencia en primera instancia, ¿no? Esta sentencia condenatoria tan injusta que fue. Leopoldo, para quienes nos están escuchando, para nuestra teleaudiencia, ¿argumentó su propia defensa, abogado Gutiérrez? Sí, nosotros dividimos los discursos. Él se basó fundamentalmente en los hechos, partiendo de las violaciones de derechos humanos que había sido objeto, tanto en el transcurso del proceso judicial como en las condiciones de su reclusión. Hizo muchas referencias a aspectos históricos del pasado, del presente de Venezuela, paralelismos también de las situaciones políticas del país, y nosotros nos limitamos fundamentalmente a desmantelar pues todo el caso de la Fiscalía en contexto probatorio, del contexto jurisprudencial y legal. Así nos repartimos el trabajo en ese día. Pues yo quiero que usted me acompañe a escuchar una parte de este audio que NTN 24 ha recibido, donde Leopoldo habla, argumenta, explica las irregularidades del juicio al que fue sometido. Esto decía aquel 10 de septiembre, día en que se le dictaron casi 14 años de prisión, el hoy preso político Leopoldo López. Este no ha sido un juicio justo, ha sido un juicio oculto, ha sido un juicio lleno de irregularidades hasta el último momento, hasta el último índice. Al último momento, la última irregularidad la acabamos de ver, no sé si es la última, a lo mejor vendrá otra irregularidad. A lo mejor la fiscalía se para a decir que se calle López y me mandan a sentar. No sabemos qué otra irregularidad puede ocurrir. Pero este no ha sido un juicio justo y yo estoy en la obligación de leer cuáles han sido las irregularidades que han tenido este juicio. Ya fueron presentadas por mi defensa, pero me parece que es importante reiterarlas y hablarlas coloquialmente, porque a veces, entre tantos artículos, se pierde parte de la esencia de lo que fue este juicio, que fue un juicio injusto, un juicio lleno y plagado de irregularidades. Lo primero, no hubo una investigación previa antes de presentar una orden de captura. Como lo dijimos anteriormente, asesinan a Bacita Costa a las 3:10, 3:47 Diosdado Cabello me acusa, 5 de la tarde la fiscal emite una imputación, 10 de la noche aprueban una orden de captura, fast track, sin investigación. Ya el fiscal tenía la orden asignada, tenía
la orden clara de que tenía que estar preparado para eso. Soy privado de libertad, y me llevan a Ramo Verde. En justicia debía haber tenido la audiencia de presentación acá en el Palacio de Justicia, pero no, la audiencia de presentación fue en la madrugada del día 20 de febrero en un autobús. Faltas éticas en el manejo de la Fiscalía, como bien lo presentó mi defensa. Porque como bien lo dijo mi defensa, Juan Carlos Gutiérrez, el monopolio de la investigación no lo tiene la Fiscalía ni el CICPC, pudo haber investigado a la Guardia o el SEBIN. Unificación de causa. Yo quiero hablar sobre este tema porque para mí es algo sumamente importante que quede claro. El día 12 de febrero, como lo hemos visto, metieron preso, creo que fueron 32 personas, a 32 jóvenes. 32 Marcos, 32 Demian, 32 Ángel, 32 Cristian, 37. Luego, esos jóvenes dejaron a una parte en libertad y a 6 de ellos los dejaron privados de libertad. A 16 los dejaron privados de libertad. 21 en libertad y 16 los dejan privados de libertad. Y luego dejan a 6 en prisión. Iban pasando los meses. Ese caso iba paralelo al mío. No tenía nada que ver con mi caso. Yo no conocía a Demian, a Marco, a Cristian, a Ángel. No lo conocía. Pero gracias a Dios haberlos conocido a ellos, a su familia, y haber compartido con ellos. Pero no lo conocía. Luego, en julio del año 2014, hay una decisión de unificar los dos casos en una misma causa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el delito que presentó la Fiscalía era el delito de instigación. Y como no se puede probar un delito de instigación si no hay un instigado, necesitaban a los instigados. Es decir, esos jóvenes están hoy imputados, acusados, estuvieron presos durante meses por ser una pieza de un engranaje macabro para meterme preso a mí. Esa es la pura verdad. Esa es la pura verdad. Esa es la pura verdad de los hechos. La Fiscalía y los tribunales necesitaban a unos instigados para aprobar el delito de instigación. Y más si la acusación es con carácter de determinador. Es decir, tenía que explicar que hubo un mensaje, que ese mensaje fue recibido, fue procesado y se convirtió en una acción concreta y directa que constituyó un delito. Y eso constituye el delito de instigación en carácter de determinación. Como explicamos, no ocurrió tal instigación, no existe tal vínculo, por lo tanto no existe tal delito. Luego, cuando comienza el juicio, tuvimos la audiencia preliminar, solicitamos nosotros la presencia de 61 testigos, si mal no recuerdo. Solicitamos la incorporación de nuestro testigo del discurso, de nuestro experto, un perito. Solicitamos la incorporación de un perito determinado entre las dos partes. Solicitamos la incorporación de pruebas, videos del megáfono frente a la Fiscalía, el video de la pick-up que hoy mencionó la fiscal, en donde yo le pedí a la gente que se sentaran y subieran las manos para que vieran que no había ninguna intención de violencia, que nos retiraran. Presentamos la solicitud de incorporar más de 40 elementos probatorios y fueron negados por el Tribunal de Control. Luego entramos en la audiencia, de la primera audiencia de este juicio, y lo primero que hicimos fue solicitar que se admitieran nuestras pruebas. Usted lo negó, pudiendo haberlas admitido, porque usted tiene la potestad de admitirlas, y usted lo sabe. Pero usted lo negó y dijo, vayan a apelación. Y apelación negó. Y fuimos a todas las instancias, y lo negaron. ¿Y el resultado cuál es? Un juicio que creo que no tiene comparación en otros juicios en Venezuela. 108 testigos,
contra 0. 30, 40 elementos probatorios, 0 desplegados. 1 año y medio en donde a la Fiscalía se le permitió todo, sus testigos, sus pruebas, sus videos, sus fotos, que a mí me dan 3 horas. Y no nos permiten presentar los videos, y a nuestra defensa también la han cercenado. Es el equilibrio que hemos tenido en este juicio. Yo creo que esta última frase de Leopoldo López resume más o menos lo que fue su juicio. A la Fiscalía se le permitieron todas las pruebas, a Leopoldo López no. Ese es el equilibrio que tuvo el juicio, lo dice Leopoldo López. Abogado Gutiérrez, usted ha escuchado conmigo todo este audio. Yo quería que usted nos acompañara porque me gustaría que usted certificara. Usted estuvo allí, fue parte de la defensa, le acompañó. ¿Es Leopoldo López este audio que estamos poniendo al aire? Y Dania, lo que acabo de escuchar, puedo certificar y dar fe de manera pública que las expresiones que acabo de escuchar corresponden a la voz del ciudadano Leopoldo López y corresponden a los argumentos de su defensa y de conclusión presentados el último día del juicio oral. Inexorablemente esos son. Lo estoy escuchando con sorpresa y también con el recuerdo de lo que fue ese día, ¿no? En cuanto a lo que Leopoldo argumentó. Y vale la pena comentarte, Idaña, que en el momento que Leopoldo se siente en el estrado, al igual como lo hizo la Fiscalía, al igual como lo hice yo como abogado, en esas 3 horas que disponíamos, pues teníamos un videobin, proyectamos parte de las pruebas de la Fiscalía, tuvimos la posibilidad de apoyarnos con elementos audiovisuales, presentamos algunos videos y elementos de interés probatorio al caso, ¿no? Notas de prensa y videos. Leopoldo tenía también dentro de su preparación, dentro de su argumento, dentro de su estrategia, la necesidad de exhibir y utilizar medios audiovisuales, y eso fue completamente negado por el tribunal, incrementando la desproporción, el desequilibrio del proceso en su contra. Frente a nuestra protesta, el tribunal argumentó de que los medios audiovisuales eran única y exclusivamente para los abogados y no eran para las partes. Eso fue evidencia de lo que fue ese proceso, ¿no? Eso fue evidencia de lo que fue ese proceso, de lo injusto, lo desproporcionado y lo ilegal. Y lo interesante es que Leopoldo López dio esas 3 horas de exposición sin tener un solo papel en la mano. Con pura argumentación de memoria, un discurso que prácticamente tuvo que preparar allí de forma inaudita e inmediata ante la decisión ilegal de eliminar todo el material de apoyo que él tenía en el momento.